amigas y amigos, por permanecer con nosotros, ustedes que son los mejores. Continúan el día con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos televisión global, televisión comprometida y sobre todo que aquí no callamos ni ocultamos la verdad. No dejen seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Wink Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos, la diáspora latina y todo el continente americano, estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Multimedia Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Amigo y hermano José Tomás Paulino, ¿qué tenemos? Aquí estamos, seguimos con el matutino Su Mundo y tenemos a nuestro invitado ya aquí con nosotros, el doctor Pedro Ledesma, es abogado politólogo. Bienvenido. No, agradecido mucho de ustedes por esta invitación y nos ponemos realmente ante ustedes para cualquier inquietud, tratarla acá y también a la audiencia. José Tomás, los politólogos los necesitamos el cuatrenio completo, porque en República Dominicana siempre estamos en política. Desde el día que se le pone la banda presidencial al candidato, ya arrancó la campaña, tanto del oficialismo como de la oposición, y los famosos 100 días que se le dan, la gente no los respeta, siguen y siguen. Cuéntanos a partir de tu propia experiencia, cómo ve el tema político, así a grosso modo, desde tu perspectiva en la República Dominicana. El tema político nacional realmente se puede ver de dos facetas. Primero, hay quienes entienden que la figura del presidente realmente está alta en comparación a lo que sería la medición del partido. Hay que tomar en cuenta que en el año 2020, lo que fue el tema de la transparencia, de la corrupción, jugó un papel muy importante en dichas elecciones, pero cuando se comienza ya a observar, ya al parecer lo que es la marea de esa efervescencia ha ido tomando realmente su calma y demás, tomando en cuenta que dentro de la idiosincrasia del pueblo dominicano, dentro de lo que es el pensar y el sentir del dominicano, la corrupción nos juega un papel muy preponderante dentro del mismo. No con esto quiero decir que el pueblo es un pueblo corrupto, sino quizás fruto de la misma formación académica, de la misma forma de pensar. Vemos que piensa más en lo que es el precio de la canasta básica, su calidad de vida, que son los puntos que ocupan principalmente, incluyendo con los de la seguridad ciudadana. Entendemos que el escenario se ha vuelto inclusive un poquito dinámico, con la aparición de la alianza opositora, Rescate RD, en la cual 3 partidos principales se han aliado y en un primer punto, como mencionaba el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, llegaron a un acuerdo preliminar dentro de lo que sería un 60% de la conformación de la boleta municipal y demás, y que al parecer, como todo plazo perece, en los próximos días terminarán anunciando realmente lo que sería la congregación de lo mismo. Con esto queremos decir que el gobierno va hacia afuera. Bueno, no queremos jugándola todavía de esa manera, pero la matemática dice que 3 es mayor que 1. Y la crisis que vive el pueblo dominicano es un punto también que va en muy perjuicio de lo que será el gobierno. Usted dice que en la matemática obviamente 3 es más que 1 y más que 2 también, pero en política no necesariamente 2 más 2 son 4. Y por ejemplo, cuando hablamos de la posibilidad de ser electorales de esa alianza Rescate RD, está por verse si suma el suficiente caudal de votos como para desplazar del poder al presidente Luis Abinader.
La mayoría de las encuestas, como usted bien ha planteado, colocan al presidente Luis Abinader en la cresta de la popularidad, o sea, lo colocan por encima inclusive de su propio partido. Hay algunos expertos, politólogos, que dicen que cuando una figura supera la favorabilidad de votos o la popularidad frente a su partido, está más cerca de ganar la presidencia de la República. Visto desde esa perspectiva, ¿cuáles son las probabilidades o las posibilidades de Luis Abinader de ganar la reelección? Bueno, como usted mencionaba, en política 2 más 2 no es 4, claro está. Hay muchas encuestas que lo están dando realmente hasta ganador en una primera vuelta. Pero si vemos, desde encuestas que lo medía de un 60 a 55%, ha venido en una especie de caída libre. Recuerde que las encuestas son una medición del momento. Entonces, las elecciones son en mayo del 2024. Quizás pudiera ser que en este momento el presidente pudiera tener una buena posición, o quizás también esas mismas encuestas pueden estar realmente respondiendo a quien la está pagando, o pudieran estar inflados con un poco de esteroides. ¿Qué sucede con esto? Esteroides, pero me gustó eso en el argot político. Un poco de esteroide. ¿Cuál es el esteroide en la política? Bueno, diríamos el esteroide algo sencillamente para que se vea fuerte, grosor, y realmente no puede ser quizás la realidad del momento. Hay que tomar en cuenta algo, tomando en cuenta que 2 más 2 no es 4 en política. Hay que recordar el escenario político que se dio en el año 2020. En el año 2020 hubo un fraccionamiento por parte del Partido de la Liberación Dominicana, en el partido del gobierno, cuando sale el expresidente Leonel Fernández en octubre, tras la crisis política, tras la crisis interna que se da en dicho partido, dentro de lo que fue las primarias, con el asunto del algoritmo y demás, etcétera, que todos sabemos, inclusive el público televidente que nos está siguiendo. Ahora bien, esa división que causó Leonel Fernández en el PLD propuso realmente, o fue realmente la causa esencial de la derrota del gobierno. Porque si observamos, en octubre del 2019, todas las encuestas daban ganador al Partido de la Liberación Dominicana con un 51, 53. El hecho era rayando por encima del 50 más 1. Ahora, el escenario actual es diferente. Y es algo que quizás el gobierno se ha perdido un poco. Porque quien no conoce de la forma que llegó, no conoce la forma que realmente podrá mantenerse. Si nosotros observamos, el Partido Revolucionario Moderno primero llegó por una coyuntura. Y entendemos que políticamente dicho partido no ha sabido hacer los movimientos o el famoso clutch para prepararse para unas elecciones del 2024, tomando en cuenta que llega con un Leonel Fernández que estaba más o menos del lado de ellos, en contra del PLD, y que ahora está del otro lado de la acera porque realmente tiene sus aspiraciones. Esta alianza que se habla de alianza opositora, Rescate RD, estamos hablando que el primer plano donde llegaron estos tres partidos a ponerse de acuerdo, que es algo totalmente difícil y que sorprendió a todos, es que dentro de esos tres partidos, el que clasificara ya sea primero o segundo lugar y que no alcanzara la mayoría de los votos necesarios como establece la ley electoral, sería apoyado por los dos restantes a partir de una segunda vuelta. ¿Qué encontramos en esto? Que este escenario totalmente diferente y otra cosa, con una militancia del PRM totalmente descontenta, porque estamos hablando que durante estos 3 años los militantes no se han sentido parte de este organigrama gubernamental que quisieron ser tomados en cuenta basándose que tuvieron 16 años en la oposición. Sí, mire, doctor, a partir, digamos, de esa expertise que usted tiene y viendo esa división interna, porque el PRM está dividido en 4 fuerzas, porque una está el presidente Luis Abinader, que es el presidente de los popis. Hay una popicracia, nuevo concepto que se ha incluido ya en el análisis sociopolítico del país. Pero por otro lado está el cacique interno, que es don Hipólito Mejía, que es un hombre carismático y que tiene un gran poder a lo interno. Y entonces esas bases pateadas, marginadas, que incluso se sienten incluso con maltrato hasta de tipo por color de la piel, como hemos tenido el caso del alcalde de ahí de Los Alcarrizos, que me voy porque yo no soy un lambón, y además el desplante que le hizo el presidente. Y un Guido Gómez Mazara, que ha sido, digamos, el paño de lágrima de esas bases dolidas. Entonces, ahí hay planteada una división. Dice hasta la Biblia que una casa dividida jamás podrá prosperar. Ahora, en el plano de la barriga, los pueblos como este, la barriga importa. Si estoy comiendo mejor hoy que ayer. Y sobre todo una clase media que se va en picada descendente. ¿Cómo ve usted ahí
la posibilidad de que ese partido en el poder pudiera reelegirse? Bueno, el artículo 54 de la Constitución Dominicana habla de seguridad alimentaria. Pudiéramos ver que el gobierno ha hecho muchos planes en vista de querer mantener la seguridad alimentaria. Ahora, del punto de vista de efectividad de los mismos, pudiéramos decir que no han sido. ¿Por qué? Porque primero no alcanzan a la gran mayoría. Segundo, no beneficia a esa clase media que usted menciona, porque lamentablemente en República Dominicana tenemos dos cosas: exenciones fiscales para cierto nivel alto dentro de la sociedad y realmente subsidios para una parte abajo. Entonces, todo ese peso, todo ese constreñimiento viene cayendo dentro de esa clase media que ha venido soportando inclusive gran parte de los pagos de impuestos. Cuando observamos inclusive el asunto de las pymes, usted se da cuenta que es hasta un sacrificio enorme uno poder lograr establecer cualquier pequeña, mediana empresa en República Dominicana, no solamente por todos los impuestos que conlleva y todo el trato burocrático, sino estamos hablando también del mismo anticipo. Y que esa parte media, como muchos pueden ver, no tienen ese respaldo de exoneraciones y demás. Ahora, cuando hablamos inicialmente de lo que es la seguridad alimentaria, en días pasados, en una peña que acostumbramos a hacer algunos compañeros políticos y politólogos, mencionaba yo acerca de la falta de seguridad alimentaria. ¿Basado en qué? Una vez escuché al expresidente Leonel Fernández, ya estábamos a principios del gobierno del presidente Abinader, alrededor del año 2021, si mal no recuerdo fue como una encuesta o una medición de Latino Barómetro, donde mencionaban los países de la inflación que han tenido, e inclusive comparaban de aquí de América Latina, los cuales tenían la más alta. República Dominicana estaba cerca de los 2 dígitos junto con Argentina. Cuando escuchaba el análisis que hacía el presidente Fernández, me llamó la atención realmente, él mismo. Y de manera, vamos a decir, sin ningún diagnóstico que uno pueda sostener, de manera empírica uno analizaba y decía, bueno, es que si aquí hay una especie de inflación elevada a los 2 puntos, mientras teníamos otros países similares a la República Dominicana con un margen de 3 puntos y pico y demás, se debía a 2 cosas: a que no se está produciendo en demasía para sostener lo que sería la seguridad alimentaria de la República Dominicana, y que gran parte de esa producción se estaba desviando hacia Haití para fines de venta, en que buscando solamente el productor o el empresario que se dedicara a la producción de estos tipos de rubros alimentarios, garantizar realmente su rentabilidad económica dentro de lo que serían los negocios. Ahora bien, es papel del Estado realmente regular eso, pero asimismo también la especulación que se estaba dando. Y algo que me debatían, que los mismos muchachos me decían, pero tú te estás volviendo loco, ¿y de dónde tú sacas eso? Coincidencialmente, 1 año y pico más tarde, cuando estaba entregando unos apoyos económicos por parte del gobierno y el ministro Limber Cruz, hizo esa mención a los arroceros, que gran parte de la producción nacional es para suplir el mercado nacional, suplir el mercado haitiano, y me quedé corto, suplir el turismo. Y ahí sí. Cuando usted habla de la seguridad alimentaria establecida en el artículo 54 de la Constitución como una de las obligaciones del Estado, que debe hacer todo cuanto sea posible para que todos los dominicanos tengan garantizados los alimentos que necesitan, el Banco Central recientemente habló de que la inflación está colocada en 4.41%, la inflación interanual de septiembre del 2022 a septiembre del 2023, y que ese número está dentro del rango meta que ha proyectado, que se planteó el Banco Central, que es de 4% más o menos 1. Sin embargo, aunque no ha habido un incremento elevado de los precios de primera necesidad, de acuerdo al Banco Central, lo cierto es que la comida está exageradamente cara. Un plátano cuesta 40 y 45 pesos, una libra de azúcar cuesta 60, 65 y hasta 70 pesos. Entonces, ¿cómo hacer
para que el menguado presupuesto de la gente de clase más baja, de los sectores más vulnerables, alcance para comer mínimamente 1 o 2 veces al día. ¿Es posible reelegir? Es lo que se preguntan algunos entendidos en la materia. Yo no sé la pregunta, por eso se la hago a usted, no sé la respuesta. ¿Es posible reelegir a un gobierno en medio de especulación, de altos precios de los productos básicos de consumo y de un golpeo sistemático a la clase media? Hay que destacar que habría que ver en qué se basa el Banco Central para hablar que la inflación está en un 4 punto y pico. ¿Basado en qué? ¿Basado en el momento cuando llegó la pandemia o basado en el momento cuando tocó un techo bastante elevado? Me explico. El pollo se está comprando cerca de los 100 pesos. Antes del 2020 el pollo costaba 40, 45 pesos la libra, 30 y pico pesos la libra. Como usted menciona, el plátano está en 30 pesos. Yo escuchaba a mis abuelos decir que Trujillo decía que tanto el plátano como el arroz y el pollo tumbaban gobierno. 40 pesos cuesta el plátano en los mercados, en los colmados. Y, por ejemplo, yo fui en la semana pasada a comprar 6 guineos, un aguacate y una latita pequeña de leche de coco y pagué 185 pesos en un colmado. Pero que yo recuerdo que cuando nosotros decíamos, bueno, hoy se va a comer bueno, gastábamos 400, 500 pesos, pero 500 pesos no da a comer hoy en día una familia de 5 integrantes, porque solamente un pollo, buscándolo usted en un peso, vamos a decir regular, le puede costar a usted 300 pesos. Solamente el pollo, ahí no están los sazones, no está el arroz, ahí no está la habichuela. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, que es bueno poner en relieve a los televidentes que nos siguen, hablamos de la capacidad del gobierno garantizar alimentos en cantidades considerables, pero también que el precio sea asequible. Ahí venimos, entonces, no ha habido una indexación conforme a cómo ha habido la inflación que ha ido atormentando. Claro, pudiéramos ver que se ha visto el asunto de la pandemia, que no ha sido un secreto para nadie, que atacó el mundo, atacó las principales economías. Vemos también el caso de la guerra o el conflicto o la operación militar especial que se ha dado en Ucrania-Rusia, donde Ucrania, que es un teatro de operaciones realmente en la cual se ha prestado para este enfrentamiento bélico entre los Estados Unidos y la OTAN y por otro lado Rusia y China, ha disparado ciertos insumos como la urea, como los fertilizantes, los granos, y han podido influir en esta parte. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno que realmente conlleve para contrarrestar esto? Porque si bien es cierto que han habido acciones que han llevado a esta inflación, pero ya cuando usted está ahí, usted tiene que resolver, usted tiene que buscar las soluciones, usted tiene que rodearse de las mejores mentes capacitadas para realmente buscar soluciones. Hemos visto que no hemos a sembrar maíz en Guyana, con tanta tierra fértil que aquí se ha cogido para sembrar bloque y cemento, como se ha dado en la zona de Moca. Es decir, no ha habido realmente una previsión de una ley territorial que salió hace apenas un pequeño tiempo del Congreso, pero que realmente proteja lo que son las tierras productivas. Vemos como en China han empezado a tumbar edificios. ¿Por qué? Porque están construidos en tierras que son productivas. ¿Por qué? Porque es que la seguridad alimentaria, como decía el mismo Kissinger, conlleva realmente a un control social por parte del Estado a la población. Y esto también conlleva a que haya también una estabilidad social, porque pueden haber estallidos sociales automáticamente cuando no hay la capacidad de reunir las condiciones de que el pueblo se alimente. ¿Cuál fue la causa realmente detonante de la Revolución Francesa? Fue el incremento del pan. Una pieza esencial de la alimentación de los franceses en ese momento del inicio de la época contemporánea. La barriga, como la barriga. Doctor, mire, se habla de la identidad, del genotipo, el fenotipo, la cultura. En los partidos políticos, antropológicamente, culturalmente, se puede decir que tal partido tiene una identidad por el tema ideológico o sus fundadores. Porque le pongo un ejemplo. El PRD tradicional siempre se catalogó un partido de un solo periodo. Nunca ha habido una reelección en la historia de ese partido, porque siempre se matan entre ellos. Gracias a Dios que en el caso del PRD, Miguel Vargas se plantó y fue sacando se fueron yendo, porque no pudieron ganar la batalla, hasta los últimos reductos, que son Fiquito, Mariñez, Junior, que eran los que ya estaban, los liosos ya se fueron de ahí. O sea, puede decir que es un partido saneado desde ese punto de vista de matarse. Ahora, todo ese grupo se fue al PRM y hoy se explica esa división
de matarse uno contra ellos, meterle los pies al otro, o sea, pero cuando usted se va al PLD, ve un partido organizado, en estos días en la Fuerza del Pueblo, que es herencia del bochismo, ¿no? Vimos que hicieron una gran concentración en la Plaza de la Cultura y recogieron... en la Plaza de la Bandera. Perdón, la Plaza de la Bandera. Y recogieron toda la basurita que había. O sea, esa tradición del orden. Tiene que ver eso culturalmente, con una concepción, y porque hay partidos como el caso de ese PRMismo pasado ahora al PRM, el llamado FUCU histórico, que no pasan de un periodo y que nadie nunca se ha reelegido. Hay que recordar que todos los partidos políticos, como todas las instituciones públicas, son identidad de cómo anda la sociedad dominicana. Okay. Claro está. Hay partidos que son organizados, que tienen realmente sus reglas, que realmente tienen sus códigos, vamos a decirlo así, como el Partido de la Liberación Dominicana, como el PRM y el PRD. Ahora, ¿qué sucede? Lo que Juan Bosch quizá llamó una vez la desgarrapatización del buey, se da ahora con la nueva etapa del liderazgo de Miguel Vargas Maldonado, porque yo no me gusta llamar el PLD de Danilo, el PLD de Miguel, el PRM de Luis, no. Yo creo que cada uno de los partidos, y quiero comentarlo de esta manera, son herramientas del pueblo dominicano, de la democracia. ¿Por qué lo vemos así? Porque hemos cometido el error en los últimos años de atacar a los partidos, que son las instituciones por las cuales se accede al poder para lograr los cambios. Y esto es muy peligroso, claro, atacar cada una de las instituciones públicas, que son instituciones públicas las mismas. Ahora, podemos atacar a los hombres. El compañero Miguel Vargas Maldonado hemos visto que automáticamente asume nuevamente un periodo más de la presidencia, ha buscado realmente una reestructuración dentro del partido, relanzando a un PRD hacia afuera, pero hacia afuera con nuevas caras. Puedo decir humildemente, yo soy no parte de esas nuevas caras. Inclusive me han invitado a formar parte de la boleta congresual de la circunscripción número 6 de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, que corresponde al municipio de Santo Domingo Norte. Somos aspirantes a diputados. Pero asimismo, cuando usted observa dentro de esa misma boleta, los demás 8 integrantes son personas con un gran perfil. Con esto no quiero decir que los políticos son los causantes de los problemas, no. Los políticos son parte de un problema, parte como el empresario, parte del mismo pueblo dominicano, que es lamentablemente lo que ha habido en este esquema que se ha dado. Ahora bien, los partidos políticos son pocos los que mantienen esa ideología política que puede decir este de izquierda, este de derecha, este de más. A diferencia que yo puedo decir del PRD, no porque me encuentre militando en él, sino porque vemos que el presidente del partido es parte de la Internacional Socialista, inclusive para América Latina. Lo que no vemos ahora mismo, porque el PRM se identifica como una especie de partido progresista, pero entonces no ha adoptado sus particularidades progresistas. Lo vemos con la candidata, la actual senadora y candidata, creo que va a ser nueva candidata al Senado del Distrito Nacional, Farideh Raful. Ella inclusive es una persona de ideas muy liberales, pero por el momento le teme también al conservadurismo dominicano. Y yo creo que cada quien debe expresar lo que siente, porque esa es parte de la democracia, esa es parte de las libertades, independientemente uno pudiera no estar de acuerdo con ello. Pero sí ver que los partidos, todos sin excepción, son parte de la realidad dominicana. Ahí usted va a encontrar buenos, va a encontrar malos, va a encontrar traviesos, va a encontrar tremendos traviesos. Pero en el caso del PRM, vemos que por la acción que se viene dando, lamentablemente no han aprendido de las cosas que pasaron en el antiguo PRD, cuando estaban todos, y que esto está conllevando al famoso FUCU que usted menciona, de un solo periodo. Estamos hablando que cuando Luis llega al poder en el 2020, muchos entendíamos, bueno, van a durar por lo menos 4 años más, porque el pueblo entenderá, bueno, tomó el poder en 2 años los primeros años se le van con la pandemia, se encuentra contra el asunto de Rusia, pero lo que pasa es que también se ha dado una especie de plutocracia, un gobierno de los pudientes, un gobierno de los que más tienen, que se ha visto como esa desconexión con relación a las políticas que toma realmente, que benefician a la mayoría del pueblo dominicano.
Ahora mismo estamos nosotros enfocados en el tema haitiano por el conflicto que tenemos con ese país a raíz de la decisión del gobierno de construir un canal de trasvase de las aguas del río Dajabón o río Masacre, aunque inicialmente el primer ministro de Haití, Ariel Henry, descartó cualquier tipo de vinculación del gobierno con ese proyecto. Al final tuvo que irle a dar su apoyo a la construcción del proyecto y ya obviamente el gobierno endosó eso. Parecería ser que el tema haitiano, porque el tema de la porosidad de la frontera, el trasiego de indocumentados haitianos hacia la República Dominicana es un tema de interés nacional, parecería ser que sería uno de los temas fundamentales de la campaña próxima por el ascenso al poder, pero yo no veo que los políticos están debatiendo los grandes temas de interés nacional, aparte del tema haitiano. Y estamos ya en un periodo de pre-campaña, por ejemplo, para las elecciones municipales que son el 18 de febrero del año que viene. Las presidenciales y congresuales serán el 19 de mayo y una eventual segunda vuelta en el nivel presidencial, en el caso de que así sea necesario, prevista para el último domingo de junio. ¿Cuáles son esos temas medulares que usted entiende para hacer una política mucho más transparente, mucho más propositiva, mucho más edificante, que deben ser el centro de atención del debate público, del debate político para las elecciones venideras? Una pequeña observación. Miguel Vargas Maldonado se ha planteado o ha planteado su posición con relación a ese tema del trato de la agua fronteriza, el problema de la crisis con relación al canal. Ha hecho su planteamiento e inclusive fue de los primeros en salir y alzar la voz con la forma que se ha ido manejando, inclusive criticando la forma que lo ha hecho el gobierno. Ahora, como tema neurálgico, vemos el tema haitiano, no solamente el tema del canal, estamos hablando del tema de la migración haitiana que ha crecido en los últimos años, que ha impactado, como lo mismo ha reconocido el mismo ministro de Salud Pública, el presupuesto de salud. Pero también vemos cómo los dominicanos van a inscribir a sus hijos en las escuelas y tienen dificultad para inscribirlo. Lo que me sorprende es cuando vemos que hasta desde el mismo Ministerio de Educación nos hablan, no, es un asunto de derechos humanos. Y le digo yo, totalmente de acuerdo, pero los derechos humanos comienzan por los nacionales. Los derechos humanos no se pueden ir inicialmente para el extranjero, porque si el dominicano no tiene el derecho de exigir en su propia tierra los derechos que le competen, los derechos que realmente son adquiridos por haber nacido acá como nacional dominicano, ¿a dónde lo va a exigir? Porque son cosas que realmente enfocan y dañan hasta la misma calidad de vida del mismo dominicano. Yo conozco padres que tienen hijos en escuelas públicas que no han podido inscribirlo en la escuela pública que le queda cercano y han tenido que buscar otra escuela pública a una cierta distancia, que inclusive el gobierno inicialmente ha relanzado, o ha lanzado, mejor dicho, un programa de transporte escolar que lo vemos positivamente y aplaudimos el mismo, aunque criticamos que ha habido un poco de desorganización del mismo, porque manejamos la información de que hay rutas que cubre el mismo, pero no se realmente van directamente a una escuela X. Estas rutas pertenecen a la escuela X, no. Ellos van dejando niños conforme van las rutas y hay niños que se han extraviado en esas cosas que se han pasado de más, no me quedo aquí y demás. Pero cuando vemos también no solamente esa parte de la migración ilegal, el asunto del costo de la vida, el asunto de las aguas territoriales, que quizás no se ha abordado con un respeto de algunos otros políticos, porque quizás le huyen al tema por no tomar posiciones que pudieran verse inclusive que le afectaran dentro de la campaña. Mira, se ve muy pro-haitiano, mira, se ve muy radical, ultraderechista, pero no solamente eso, también vemos el tema de la salud. Da pena que en República Dominicana las enfermedades catastróficas están acabando con la calidad de vida del dominicano. No solamente en República Dominicana, en cualquier parte del mundo pasa eso, pero da pena que hay personas que pudiendo buscar la salud o tener una muerte más digna dentro de un hospital, dentro de un centro de atención que pudiera tenerlo, lo mandan a morir a su casa, sin ningún tipo de medicamento y demás, como pasó con una joven ahí en el sector de los Guaricanos, que por respeto a su familia, no mencionaré el nombre, pero cuando la vimos en las condiciones que cosas, realmente nos identificó con el mismo. Yo creo que un reto principalmente en esta campaña es tema de alimentación, tema de seguridad ciudadana, el tema de la migración,
y el tema de la salud. Mire, doctor, se ha dicho que el tema haitiano, lo del canal, se le ha presentado al país como algo novedoso, cuando en realidad ya ese canal tenía 8, 10, dicen como 13 años que se estaba haciendo. Pero para sacar capital político, tanto la República Dominicana como Haití, porque en Haití los sectores políticos han usado este tema para afianzar un nacionalismo en torno a este tema. Pero en República Dominicana se dice que también se ha politizado porque al presidente no le alcanzaban los números y tomó el tema del nacionalismo para aparecer como el gran Duarte dominicano y ha tomado el tema por los cabellos, rompiendo los esquemas de la diplomacia. Porque primero se debe, si usted va a conversar, lo primero es que no tengo que llevar las condiciones. Mira, mis condiciones para conversar en este diálogo son estas, no. Pero aquí se empezó por detrás, ¿no? Primero cerramos la frontera y después hablamos, ¿no? A partir de usted que está en el PRD, donde un Miguel Vargas está calificado como uno de los mejores cancilleres históricos del país, ¿usted piensa que este fracaso de la diplomacia y en este tema que el presidente tomó de manera politiquera, cómo ve usted que le va a dar beneficio o no de cara a las próximas elecciones? Bueno, hay que tomar en cuenta algo. Hemos tenido una especie de gobierno reactivo más que proactivo. Porque si bien es cierto, el tema del canal no es algo nuevo. Inclusive se habla que el gobierno de Danilo Medina negó el mismo construcción del canal. Vemos que en el año 2021, aunque dicen que no fue el canciller que firmó, que fue otra persona, se da como bueno y válido la construcción del canal. Aunque después se estableció que se iba a detener el mismo. Cuando nos encontramos en el año 2023 vemos que se estuvo trabajando todo el tiempo. Y que inclusive el uso del canal no es para fines agrícolas inicialmente, sino para otros fines. Que no queremos entrar en dichos detalles porque no tenemos la prueba de lo mismo, pero sí podemos decir que ha habido un mal manejo por parte del gobierno, porque creo que lo primero, aunque entendemos que no hay un gobierno, hay un gobierno de facto, porque con el magnicidio de Jovenel Moïse hay un vacío político automáticamente. Queda Ariel Henry, que inicialmente era Claude Joseph, el primer ministro. El primer ministro, ajá. Muy amigo de República Dominicana, por cierto. Amigo, pero con amigos como ese amigo, uno no necesita enconados enemigos. Pero nos llama la atención realmente es que independientemente haya ese vacío político, porque aunque inicialmente ellos dijeron que no podían controlar la construcción del canal, ellos debieron llamar al embajador a consulta, aunque tenían unas reuniones, pero que no eran las acorde a la parte diplomática, que inclusive salen desde aquí, desde Cancillería y demás. Pero hay también que recordar cómo piensa y cómo trata el tema de la diplomacia haitiana y República Dominicana. Haití no nos respeta a nosotros. Haití inclusive en los últimos años mucho menos nos respeta. Si vemos atrás un tratado de 1874, cuando se firma en la presidencia del presidente Ignacio María González, hay un famoso acuerdo fronterizo y demás, y el mismo se pierde porque el mensajero se cae en el río. Esa es la forma de Haití tratar a la República Dominicana. Nos dicen que sí ahora mismo y hacen salir por ahí y nos dicen que no, o niegan todo realmente lo acordado. Entonces, realmente el mal manejo, e inclusive yo mismo reconozco con humildad que yo me fui con el amague. Cuando se cerró la frontera, qué bien, pero cuando después me detengo en cabeza fría, pero esto perjudica a los pequeños empresarios. ¿A quién beneficiará esto, de verdad, este cierre de la frontera para que el pequeño empresario y el mismo pueblo haitiano que está de aquel lado, porque hay que ser conscientes, nosotros no podemos ser enemigos del pueblo haitiano, independientemente de lo que están haciendo sus élites políticas, sus élites económicas, que realmente están inclusive hasta casi amancebadas con parte de algunas de las élites económicas de nosotros. Y ese ha sido el problema, porque hay un problema de intereses muy grandes económicos que afectan a la parte de los intereses políticos. Y es por ello que podemos decir, sin ningún tipo de temor a equivocarnos, que gran parte de esta crisis diplomática, que inclusive hay que reconocer, Haití tiene una mejor diplomacia que República Dominicana, en ese sentido. No estoy diciendo que la diplomacia dominicana no sirva, no.
Haití tiene una diplomacia fuerte, un lobby que hace presión en Washington, un caos negro que hace realmente causa común con ese lobby, y para el colmo tenemos un partido demócrata que la izquierda realmente está a favor del segmento de Haití, pero no solamente el segmento de Haití también, sino de un asunto racial del color de la piel. Y ha sido un arma que se ha utilizado contra la República Dominicana en los escenarios internacionales, que ha servido como del pie o la bota en el cuello de la República Dominicana, que a veces no ha impedido tomar hasta medidas un poquito más drásticas con relación a lo mismo, como ellos mismos dicen que el canal va por encima de quien sea, violando todo tipo de acuerdos fronterizos. Y no creo que se atrevería uno a ir vamos a decir, a una especie de tribunal internacional, y no creo que ganaríamos. No. Porque no sé si el gobierno sería capaz de contratar realmente a personas preparadas, pero también contaríamos con los jueces de manera imparcial o ya premeditado para fallar en contra de la República Dominicana. Nos pondríamos igual a lo que pasó con el caso de la Hunt Corporation por lo del vertedero, que ganó un arbitraje internacional frente al Estado Dominicano, y ese tribunal está condenando a la República Dominicana, al Estado Dominicano, a pagar, creo que son $43 millones de dólares. Aunque después vi una información que dice que la Hunt Corporation utilizó unos certificados de propiedad falsos para lograr una sentencia positiva en ese arbitraje, una decisión positiva en ese arbitraje. Entonces estaría por verse si la condición de ilegalidad de esos documentos revertiría esa decisión que tomó el Tribunal de Arbitraje Internacional. Así es. Pero, ¿qué piensa usted entonces del manejo del tema haitiano? ¿Qué va a pasar con la República Dominicana? Porque estamos abriendo la frontera y no hemos logrado que Haití detenga la construcción del canal, y dudo que eso pase, dudo que lo detenga. Mire, sería irresponsable yo aquí si diría que solamente el gobierno del presidente Abinader ha tenido presión con el tema haitiano. Desde la desaparición física de Balaguer se ha incrementado el mismo, o de la salida del escenario político del doctor Joaquín Balaguer, se ha incrementado la presión por parte de potencias del hemisferio, de organismos internacionales y demás, porque según ellos escuchaba el doctor Pelegrín Castillo desde el año de 1949, con una visita que hicieron ciertos técnicos de la ONU, observaron que lo más rentable para el hemisferio era ir moviendo, vamos a decir, colocando ciertos grupos de haitianos en distintos lugares. ¿Qué pasa? A partir de la crisis del año de la década de los 90, que en la Florida costó una cantidad de más de $1 billón, el tema de la llegada de haitianos con problemas de malaria, con problemas de VIH, con problemas de un sinnúmero de enfermedades que para Estados Unidos era superado. Entonces ya comienza desde lo de la administración Clinton a verse como la facilidad de utilizar a la República Dominicana como una especie de estado tapón. E inclusive hay quienes dicen, no sé, desconociendo el asunto de la geografía, que es el caso de República Dominicana y Haití, es un caso único en el mundo, donde una isla comparten dos estados, dos países, pero eso es totalmente falso, porque si nos vamos realmente a la zona, vemos Sumatra, vemos Indonesia, vemos un sinnúmero de islas que comparten lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Se ha querido buscar el problema haitiano, una solución dentro de la República Dominicana. La presión la recibió Leonel, la presión la recibió Danilo, Hipólito, y la ha recibido Luis. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Luis Abinader? Le han sacado un conjunto de videos últimamente del pasado, como él hablaba, del derecho de los haitianos de aquí a nacer y demás, inclusive condenando la famosa sentencia 168-13 que trajo realmente una solución jurídica a un vacío jurídico que había con relación a quienes nacían y quienes eran dominicanos. Porque cuando vemos la Constitución del 6 de noviembre de 1844, a la fecha de la sentencia, vemos cómo ha fluctuado en la especie del aspecto de la nacionalidad dominicana, que se veía tanto el jus soli como se veía el jus sanguis. Y esta vino realmente a definir el jus sanguis a partir de una fecha tal, y vino realmente a llenar ese vacío jurídico, que inclusive hay personas como el general Percival, que menciona que la misma trajo un problema, y eso obligó al presidente Danilo a convocar supuestamente, cito al general Percival, bien, no digo que esto sea así,
que convocó al liderazgo y explicó el problema que había con la presión internacional en base a la sentencia 168.13, y ahí es que se hace realmente lo que es la otra, el otro parámetro, que es para poder hacer la regularización con relación que se llevó, que fue un costo totalmente aberrante para el Estado Dominicano, porque hay que tomar algo en cuenta. Si queremos regularizar a personas que están en irregularidad en el territorio dominicano, creo que son esas personas que tienen que pagar el costo del mismo. E inclusive, si son empresarios que lo tienen realmente trabajando para ellos, deberían ellos realmente hacerlo. Así se hace en Canadá, sí, así se hace en gran parte del mundo. Y esto le costó una gran cantidad de dinero al Estado Dominicano. Y estamos hablando, que el actual canciller está hablando también, de una posible regularización 2.0. Así es, gracias, doctor. Con usted hay muchos temas que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, y siempre estaremos aquí abiertos y disponibles cada vez que quiera venir a Multimedios Su Mundo, en Su Mundo matutino en la mañana. Siempre y cuando me convoquen, aquí estaré presente y haciendo fila al pie del cañón. Así es. Pedro Ledesma, abogado y politólogo, ha estado con nosotros en el día de hoy como entrevistado, analizando temas muy importantes. Vamos a una pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de vuelta con lo que resta del programa Líder, el matutino Su Mundo. Su Mundo